Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy vamos a reflexionar sobre Marcos 3 y el título que hemos puesto es el siguiente: Buenas noticias de parte de Jesús. Aprendemos acerca de Dios y aprendemos acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a resumir varios textos de Marcos 3 que son muy interesantes y quiero compartirlos en esta mañana. Marcos 3 nos muestra a un Jesús soberano que prioriza la compasión sobre el legalismo, al sanar en sábado. Llama a sus discípulos para estar con él y enviarlos, evidenciando su autoridad sobre enfermedades y demonios. El capítulo destaca la unidad familiar en Dios frente a la oposición y la división. Hay unos puntos clave para reflexionar. Y la pregunta que te hago hoy es: ¿hacer bien o dejar morir? Vamos a leer Marcos 3, del 1 al 6, y dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Como he dicho, esto está en Marcos 3, del 1 al 6. Jesús sana al hombre de la mano seca en sábado, desafiando a quienes valoran o valoraban las reglas por encima de las personas. Nos enseña que la compasión y el servicio son el verdadero propósito de la ley. En Marcos 3, del 13 al 19, el llamado para estar con él, le he puesto aquí. Y vamos a leerlo. Marcos 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Antes de enviar a los 12, Jesús los llama para estar con él. El servicio activo debe nacer, escucha esto, es importante, el servicio activo debe nacer de la intimidad con Dios, no de la simple actividad. Recuerda esto, por favor. Una familia unida. Esto lo vemos en Marcos 3, del 31 al 35, y voy a leerlo también. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y quién mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una familia unida. Jesús redefine a su familia, señalando que quienes hacen la voluntad de Dios son sus hermanos y sus hermanas. La unidad en Cristo es superior a los lazos sanguíneos. Tengo 3 preguntas para meditar
en esta mañana o en la hora que tú escuches este devocional. Número 1. ¿Estoy más preocupado por las reglas religiosas que por mostrar la compasión de Jesús a otros? Pregunta número 2. ¿Estoy dedicando tiempo para estar con Él antes de salir a servirle? Número 3. ¿Estoy viviendo de manera que demuestre que soy parte de la familia de Dios? Amén. Por lo tanto, quiero que analices bien esta pequeña reflexión o estas pequeñas preguntas para que tengas claro en qué lugar y en qué posición estás. Ánimo. Quiero orar. Señor, gracias por tu autoridad y tu inmensa compasión. Ayúdame y ayúdanos a no poner el legalismo por encima del amor. Que mi vida, que nuestras vidas estén unidas a la tuya y a la de mis hermanos, a la de nuestros hermanos en la fe. Y que mi prioridad sea siempre hacer tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias y buen día.